Entonces, de nuevo, buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar entonces de un tema muy importante y que pues está como de moda. De moda es porque han sucedido algunas situaciones en estos días a través de eventos. Un atentado que afecta muchísimo el tema político del país, el tema de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, y que generó un impacto muy grande en los colombianos. Y el otro, pues el reciente movimiento telúrico, el temblor, que también generó pánico en parte del país y nos ubicó en un estado donde nos damos cuenta de la vulnerabilidad que tienen las personas indiscutiblemente. Entonces, eso nos da el pie para hablar de este tema muy importante que se denomina el cuerpo del dolor y que nos lleva a una persona, a un psicólogo americano que es Edgar Tolle, que nos identifica y nos habla de este tema importante que es el sufrimiento, el dolor que padecen o que padecemos como personas, como seres humanos, y las consecuencias de que si nosotros como personas no aprendemos a manejar esas emociones del dolor y del sufrimiento, pueden repercutir en trastornos psicológicos y en enfermedades físicas. A nivel espiritual, el cuerpo del dolor podríamos decir que se describe como una herida, y lo mismo a nivel psicológico, una herida emocional que se genera en un campo energético alrededor o dentro de nosotros, y ese cuerpo del dolor toma el control o toma el manejo o maneja los pensamientos y las emociones en forma negativa, trasladándonos especialmente del tiempo presente al tiempo pasado. Es una experiencia que se alimenta de eventos, situaciones o dramas dolorosas, que busca constantemente la identificación con otros eventos, trayendo al momento presente situaciones dolorosas y creando de manera continua aspectos de sufrimiento. Los conceptos de estas energías que se expresan en nuestro entorno son experiencias dolorosas de traumas, emociones negativas, obviamente que no supimos manejarlas en su momento, es decir, emociones negativas del pasado. ¿Cómo funciona? Funciona como una especie de ego que se alimenta. Este cuerpo del dolor tiene un alimento muy importante, que son los pensamientos,
y que son los sentimientos negativos, buscando constantemente la validación de experiencias dolorosas. Y eso van como encadenadas. Obviamente que estas emociones, estos sentimientos dolorosos, pues generan unas consecuencias graves que se manifiestan como enfermedades físicas, relaciones conflictivas y una sensación de sufrimiento, de infelicidad. ¿Cómo se identifica? El cuerpo del dolor busca constantemente identificarse con otros cuerpos del dolor, perpetuando unos ciclos de sufrimiento, unos eventos que nos convierten en excluidos, en víctimas, en abusados, en agredidos y todo lo que puede manifestarse como una víctima de las circunstancias, de las personas, de la suerte, etc. Entonces, existen dolores o sufrimientos físicos que se pueden generar, dolores en las caderas, dolores en las rodillas, dolores en los hombros, dolores en los pies, dolores en la cabeza, en el cuello, en la espalda. Y estas manifestaciones físicas de un cuerpo, de un dolor en el cuerpo de manera física, obviamente que tiene unos orígenes que primero tienen que ver con el cuerpo del dolor emocional. Es decir, que primero ese cuerpo del dolor aparece en los pensamientos y en las emociones, y si no lo sabemos manejar o tratar, se refleja en lo que normalmente se ve en las personas con migraña, con trastornos, con dolor de espalda, con dolor de cintura, con dolor de los huesos, con dolor del cuello, con dolor de las manos, con dolor de las articulaciones. Y entonces pues se va reflejando en nuestro cuerpo físico, pero primero en la parte mental. Edgar Tolle nos describe que el cuerpo del dolor es una emoción negativa, una especie de ente que se alimenta de la tristeza, que se alimenta del enojo y de otras emociones negativas. Para disolverlo se requiere tomar conciencia de las emociones que lo desencadenan, aceptarlas y estar presente en el momento sin juzgar, en lugar de identificarse con él. ¿Qué es el cuerpo del dolor? Entonces es una entidad emocional interna que se alimenta de nuevo, como lo dijimos anteriormente, del dolor, de la tristeza, del sufrimiento. Es como un ego que se manifiesta en momentos de estrés, en emociones intensas, y su propósito es sobrevivir para ello y necesita aferrarse a la identificación de la emoción. Entonces su alimento es traer ese evento doloroso, esa situación dolorosa del pasado y traerla al presente, vivenciarlo, sentirlo todo en el cuerpo, manifestándose en la psicología, y ese es su alimento. Se activa en las emociones. En lugar de observar las emociones, se convierte en parte de ellas. El cuerpo del dolor se alimenta con la identificación de esos recuerdos, de esas sensaciones, de ese sufrimiento. ¿Cómo se puede disolver? Entonces, aquí en los encuentros saludables, volvemos de nuevo a hablar de el momento presente, de la atención plena y, como dice acá, tomar conciencia.
Y tomar conciencia es que esas imágenes que nos llegan, esos recuerdos que nos llegan, esas emociones que nos llegan al momento presente, no son del momento presente, sino son de situaciones pasadas que ya sucedieron, pero que como nos causan dolor, las hemos traído al momento presente. Reconocer que está ahí sin juzgarlo, es decir, si aparece, es como si estuviéramos viendo una película o como si estuviéramos viendo un cine que está ahí, pero nosotros no nos podemos identificar con ellas. Es aceptar esa emoción sin resistencia, reconocer que el cuerpo del dolor está ahí y no intentar luchar, ni juzgar, ni identificarnos con estas situaciones. Ese cuerpo del dolor se encuentra allá en nuestra psiquis y puede proyectarnos a nuestra infancia, cuando éramos niños, al dolor o el sufrimiento de alguna acción de nuestros padres, cuando estábamos creciendo, de alguna agresión, de algo que estábamos apegados y nos lo quitaron, etc. Entonces, estar presente, en lugar de identificarnos, es enfocarnos de nuevo en el momento presente, observar los pensamientos y las emociones sin juzgar, permitiendo que pasen sin aferrarnos a ellos. Tampoco no es no quiero sentirlo o no quiero llegar, sino simplemente ser un observador de ese cuerpo del dolor. Separarnos de la identificación, no dejarnos llevar por la emoción, ser más fuertes que el cuerpo del dolor, practicar la autocompasión, tratar con amabilidad y comprensión a ese cuerpo del dolor que se hace presente en un lugar, en un momento determinado. Meditar, de nuevo, nos hablan de lo que siempre hemos repetido muchas veces en estos encuentros saludables, practicar la atención plena. Eso nos ayuda a observar, mirar y disolver el cuerpo del dolor que se manifiesta de manera continua. Si no lo hacemos, pues a esa figura nos muestra todos los fenómenos que nos lleva a sentir ese dolor en la sangre, en la piel, en el cuerpo, en nuestro interior, en una energía nefasta que nos va a causar graves daños a nuestra salud mental, pero sobre todo que va a causar graves daños y graves afectaciones a nuestra salud física. Cuando sientas el cuerpo, el dolor, se está activando distorsiones de lo que se está planteando. Entonces, puedo, a través de ese sentimiento del cuerpo del dolor, tratar de distraer que esto no suceda. ¿Qué sucede cuando yo no quiero el cuerpo del dolor, no lo quiero enfrentar, no me responsabilizo de esta situación? Pues puedo tomar unas acciones negativas como recurrir al tinto, recurrir al cigarrillo, recurrir a un medicamento, a una pasta para que nos quite el cuerpo del dolor, recurrir a una sustancia psicoactiva o cualquier vicio para evadirnos del cuerpo del dolor, y esta situación se observa en muchísimas personas que no tienen la valentía de enfrentar el cuerpo del dolor, especialmente en los adolescentes que empiezan a usar bebidas energizantes o distracciones negativas que en vez de curarse de este cuerpo del dolor va a empeorar su situación. Cuando la situación es mucho más difícil, de que no somos o no tenemos la voluntad o la conciencia de enfrentar ese cuerpo del dolor, ahí es cuando nos toca
buscar la ayuda de una persona profesional en el manejo terapéutico, en un psicólogo, en una persona especializada, para que nos ayude a usar las técnicas para poder enfrentar ese cuerpo del dolor y poderlo disolver. Y pues para eso es que tenemos que elevar nuestra conciencia, estar en el momento presente, estar en autoobservación y enfrentar con valentía, con fuerza, con mucho poder, esa identificación del cuerpo del dolor. Pero ¿quién sufre? Porque es que decimos que es que yo sufro los embates de la vida. En nosotros tenemos una parte positiva. Algunos psicólogos y algunos espiritualistas hablan de nuestro ser, de nuestra realidad interior, de nuestra esencia, y el otro aspecto negativo, que es el ego, que es el pensamiento, que es la personalidad, y esas manifestaciones entonces se derivan en que el cuerpo del dolor, en el aspecto negativo, está la personalidad, que es mi imagen, mi yo propio, que me siento herido, que me siento agredido, que me siento ofendido, que me siento excluido, que me siento víctima. Ese es el ego y él es el que sufre. Entonces es que está la separación y la autoagresión, que es la culpa, y que es la hostilidad, la agresión, y que ese cuerpo del dolor se manifiesta a través del resentimiento. Ay, y sobre todo que el cuerpo del dolor hiere mi orgullo personal y me convierto en una víctima que me vivo quejando, que me están traicionando, que no me quieren, y entonces vienen los celos, y obviamente que aparece la ira, y que afecta mi poder, mi dominio como líder, como padre, como mujer, como lo que sea. Entonces se está hiriendo el ego, el materialismo, como son los bienes, la guerra, la indiferencia, y la orientación siempre al pasado, la intolerancia y el egoísmo. Estos egos son el sufrimiento que genera los defectos que tenemos. A mayor cantidad de emociones negativas, a mayor cantidad de ego, a mayor cantidad de defectos, pues obviamente vamos a sufrir más, porque nos identificamos con cada uno de estos cuerpos del dolor. Pero para poder contrarrestar ese cuerpo del dolor, entonces tenemos que alimentar, despertar y identificar y estar en esa presencia de nuestra esencia, de nuestra conciencia, y hablar de nosotros como grupo, y hablar de la unidad, y hablar de la comprensión, de la amistad, del perdón, del amor, de la gratitud, de la felicidad, de la humildad, de la paz, de la simpatía, del ahora, del momento presente, del altruismo, de la sabiduría y de todos esos valores que están ahí detrásito del ego, que están ahí atrásito del antivalor, que son los únicos que pueden contrarrestar ese ego que nos genera dolor y sufrimiento. Recordemos que nuestra esencia, que nosotros como seres, no es el que sufre. Sufre el ego, sufre el egoísmo,
sufre el amor propio, sufre ese sentimiento de ira, ese sentimiento de poseer más, del orgullo. Ese es el que sufre, no es nuestro ser, porque nuestro ser, nuestra realidad interior está llena de los valores que tenemos siempre. Las emociones, también conocidas como sufrimiento, son experiencias subjetivas que pueden ser muy intensas y afectar significativamente la vida. Estas emociones a menudo negativas pueden manifestarse como la tristeza. ¿Y si está triste de qué? Por el día, por muchas cosas. La ira, el mal genio, la neurosis, la ansiedad, el aislamiento, la soledad y un dolor muy duro que le pasan a muchas personas, y es que se siente culpable por algún error que haya cometido. La irritabilidad, todas estas todos estos problemas pues nos causan traumatismos y nos generan enfermedades y nos dañan nuestra vida cotidiana y nos producen un dolor emocional y tienen muchas manifestaciones. El dolor emocional es una sensación de sufrimiento y padecimiento que produce a nivel psicológico sin que necesariamente implica causas físicas. Es decir, yo puedo estar triste, yo puedo estar acongojado, yo puedo estar sintiéndome víctimas, pero yo no tengo nada físico. Entonces, el cuerpo del dolor del que estamos hablando aquí, que después se manifiesta lo físico, es ese sufrimiento que tenemos de no poder dormir, de no estar tranquilos, de estar desesperados, de estar ansiosos, de estar deprimidos, de tener culpa, de estar adoloridos y de sentirnos víctimas. Una cara de sufrimiento intenso, como si nos fueran heridos físicamente, y se ve ese sufrimiento en nuestro cuerpo, el cuerpo tensionado, llorando, con lágrimas, y uno va y mira ese cuerpo del dolor y simplemente es nuestro orgullo y nuestro amor propio el que está sufriendo, pero no nuestra esencia, sino realmente el yo o el ego. Entonces, esos dolores o esas emociones tienen diferentes causas. Pueden ser eventos traumáticos, por ejemplo, lo que nos pasó, una simple noticia en los medios de comunicación de algo que pasó por allá al otro lado del mundo, o de los temblores, o de los terremotos, o de la guerra en Ucrania, o sobre la guerra de Gaza, o los problemas de los paramilitares, o el problema de las víctimas, que son cosas allá externas, las traemos aquí al momento presente y nos causan dolor, sufrimiento, amargura. Pero también algo que nos dijeron y que no nos gustó, los conflictos familiares. Quería un regalo y no me lo dieron. Yo quería tal cosa y no me salió como yo quería. Entonces se genera ese cuerpo del dolor y ese lo asocia con otro. Es que yo soy de malas, es que yo por ser mujer, es que yo por ser hombre, es que yo por ser pobre, es que yo por no sé qué, y asocia una cantidad de eventos y de situaciones para que nosotros nos sintamos personas adoloridas, víctimas de las circunstancias y de lo que sucede. Entonces, se manifiesta de diferentes formas a nivel psicológico de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a nuestro nivel de afecto, y se crean en unos síntomas comunes. Volvemos a hablar, entonces se nota una persona, un niño triste, un joven triste, aburrido, desesperado, un anciano, un adulto ya de nuestra edad que no se aguanta un chiste, que le da ira, o las mujeres con el afán, con la ansiedad, o aquellas personas que viven de un miedo sin saber de qué, miedo al futuro, miedo a quedar pobre, miedo a que me deje mi marido, miedo a que me deje mi novia, el tema de la culpa, y hace que me retire
del entorno social, hace que me genere problemas de sueño, hace que se me quite el hambre, hace que me dé migraña, que me dé dolores de cabeza, hace que me duela la espalda, hace que tenga problemas digestivos. Entonces, todo este cuerpo del dolor, si no lo sabemos manejar, mire todas las implicaciones que pueden suceder en nosotros y a corto plazo y cómo sería entonces a largo plazo en enfermedades terminales graves. Esta imagen que vemos ahí es ese cuerpo del dolor de muchísimos niños de primera infancia que han sufrido maltratos, agresiones por parte de los adultos a través de la guerra, a través del abuso, a través de la vulneración de derechos, y ahí en esa cara que ven, en esos ojos, queda reflejada en una foto que jamás en la vida se le va a olvidar porque le queda ahí de por vida y que cada que se le viene a la mente pues va a expresar ese cuerpo del dolor. Es importante encontrar formas saludables de expresar ese dolor emocional, ya sea hablando con alguien, escribiendo un diario, practicar alguna actividad creativa, buscar apoyo profesional, la terapia psicológica para poder ser muy útil para aprender a manejar el dolor emocional, desarrollar estrategias de afrontamientos y abordar los problemas subyacentes, y sobre todo debemos de tener un cuidado personal, un autocuidado fundamental de bienestar emocional. Esto incluye dormir bien y suficiente, alimentarnos adecuadamente y saludable, hacer ejercicios, dedicar tiempo a actividades que me gusten. Entonces, el ego, vuelvo y hablamos, el ego es el que sufre. Este ego, que son las apariencias, controla las circunstancias externas y afecta para que nuestra esencia no se manifieste y que solo aparezca ya como esas personas que a toda hora se victimizan, y cuando uno va a hablar con ella no hablen sino del dolor, del sufrimiento, de lo que le hicieron, de lo que lo agredieron, de que la excluyeron, de que no sé qué. Entonces aparece ahí. Entonces es una dependencia de imagen externa. El ego está constantemente buscando validar el reconocimiento de que los demás lo sientan, lo hagan sentir bien, y si no, pues se va a ver críticas y rechazos. El ego quiere controlar, quiere manejar, y si no lo hace, pues entonces me convierto en víctima. Y el ego interpreta las situaciones emocionales desde el punto de vista personal y convierte esas sensaciones en sufrimientos. Entonces, ahí vemos una imagen de ese dolor que se siente por algo que pasó. Puede ser que peleó con el esposo, perdió una plata, la trataron mal, sí. Entonces mire cómo se ve el cuerpo, cómo se expresa el cuerpo en esta sensación dolorosa. El ego se identifica con imágenes, ¿sí?, que tiene sobre uno mismo. Cuando vimos allá en la clase anterior sobre el sistema de creencias, de acuerdo a como yo crea que yo soy, pues aquí así una emoción la identifico como algo espantoso para mí. Entonces, la esencia nos genera calma, aceptación en el momento presente, la resiliencia, que es, hoy pasa esto, pero eso pasa. Y el cuerpo del dolor pues nos retira del momento presente. La esencia tiene una mayor capacidad de aceptación y recuperación ante el cambio de los desafíos cuando practicamos la resiliencia.
La conexión con la sabiduría interior, yo les hablé cuando hablamos del sueño, cómo a través del sueño yo entro al mundo del sueño para aprender la sabiduría interior, que es de la esencia, que es de nuestra realidad, para que sabiamente, a través de esa sabiduría interior, de manera fácil, podamos tomar una decisión lo más acertada. Imágenes como estas de este niño que está sangrando, imágenes como estas, pues van a generar una fotografía dura, terrible para nuestra psicología. No solo que nosotros no la hayamos percibido en nuestra vida, pero solo que nos haya llegado una noticia, entonces se genera un encadenamiento y se observa que ese cuerpo del dolor tiene que ver con algo en nuestra infancia o con algo que está pasando y se dispara el cuerpo del dolor para que se manifieste. Entonces, liberación de la necesidad de aprobación. Entonces, eso hace parte de que yo quiero que todo el mundo me apruebe lo que hago. Y de que yo quiero de que todo el mundo me admire. De que yo quiero de que yo sea una persona importante. Y si eso no se sucede, pues el ego se siente frustrado. Y ahí es cuando viene el cuerpo del dolor a hacer su acción y a manifestarse de manera en nuestra esencia. Entonces, esta situación pues hace de que ese cuerpo del dolor, ese cuerpo que aparece ahí, pues nos va a afectar muchísimo ante la salud del cuerpo. Hay unos dolores. Entonces, miremos acá, algunas de las representaciones más comunes del dolor emocional son, entonces, la tristeza, la ansiedad, la ira, la soledad, la culpa, el estrés y la irritabilidad. Y esos eventos traumáticos, especialmente cuando existe el problema del duelo, cuando se nos va un ser querido, cuando hay conflictos internos, pues aparece ese sufrimiento emocional en nuestro interior que se va generando en graves problemas. Y esos dolores se convierten también en dolores físicos de origen emocional, con que son dolencias que se manifiestan con dolores emocionales y se vinculan así. Dolor de espalda y sus emociones. Si siente dolor de espalda constante, puede ser que esté teniendo alguna de los siguientes dolores emocionales. No le estén haciendo caso. Por ejemplo, yo hablo y nadie me mira ni nada. Demasiada carga emocional, tienen la sensación de que todos se sobrepasan. Sientes estresado, si te sientes estresado o abrumado por cualquier cosa, entonces puede que esto tenga agotación, se sienta agotado de manera emocional. La sensación de que nadie lo apoya, entonces se va a sentir una sensación de soledad y eso va a afectar nuestra espalda y la zona lumbar. Es decir, mire que cada sentimiento está íntimamente relacionado con nuestro cuerpo. Y así, pues, si no manejamos este cuerpo del dolor, pues vamos a tener dolor, por ejemplo, dolor de estómago, problemas digestivos y todo lo que tiene que ver con la salud mental, la preocupación. Cuando hay sentimientos reprimidos, pues se genera angustia. También tenemos, cuando nosotros no tenemos autocuidado, pues vamos a tener problemas también físicos.
dolores de cabeza son significados de emociones que no se han sabido manejar. Las cefaleas son producidos por diferentes motivos. Entonces, todos estos dolores, todo este sufrimiento de dolores físicos tienen que ver con la angustia, con la preocupación, con los enfados, con cambios no deseados, con tensiones, con problemas familiares, con problemas de trabajo, y todo ese listado de dolores que aparecen ahí, de situaciones de afuera, pues va a repercutir en dolor del pecho, en gastritis, en acidosis, en angustias, en preocupación, en miedo, y empezamos a decir que nadie nos quiere, falta de cariño, falta de amor, falta de conexión emocional. Entonces, todos estos dolores emocionales nos afectan gravemente. Entonces, conocer el cuerpo del dolor, conocer nuestras emociones, es importante para nosotros poder de manera responsable enfrentar estas situaciones y disolver ese cuerpo del dolor a través de los valores de la esencia de nuestra conciencia y usando todas las técnicas que hemos expresado en nuestros encuentros, que volvemos a repetirlas. Las técnicas de la respiración profunda, las técnicas de la relajación, las técnicas de la meditación, las técnicas de la atención plena, las técnicas de tener unos hábitos alimenticios saludables y las técnicas o hábitos del ejercicio, de hacer actividad física, de estar muy bien relacionado, de tener buenas amistades, de manejar un lenguaje asertivo, de tener manejar el mindfulness, de manejar la neurolingüística. Por eso es importante que orientemos también a las personas que viven endiosando al cuerpo del dolor como parte de ellos y que ven que es parte de su comportamiento y de su personalidad y que pues no es como fácil salir de eso, y de qué manera yo puedo salir de ese cuerpo del dolor y de qué manera yo saliendo de ese cuerpo del dolor, cómo puedo ayudar a las personas que están sintiendo ese sufrimiento a diario.